El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Habemos Papa. Primer domingo, ¿no?, en el que contamos con la presencia del Sumo Pontífice, del Papa León XIV. Vamos, y nunca mejor dicho, ¿no?, en el Domingo del Buen Pastor, ¿no? Evidentemente en este día, pues hacemos una súplica confiada por todos los pastores de la Iglesia. Es el día en el que también rezamos por las vocaciones nativas, rezamos para que de algún modo el Señor suscite a quienes en algún momento puedan apacentar a la grey, ¿no?, con un corazón como el de Cristo, ¿no?, que es donde resplandece la figura realmente del buen pastor. En definitiva, pastor, pastor, pastor del pueblo de Dios, uno, nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pedimos y rogamos, imploramos, suplicamos que los mismos sentimientos del corazón de Cristo puedan de alguna manera pues estar presentes e iluminar el camino de todos los pastores de la Iglesia, del Papa, los obispos, los presbíteros, nuestros párrocos. Pues vamos a pedir especialmente al Señor que nos conceda a todos esa gracia, ¿no?, que la imagen del buen pastor sea la que ofrezca al rebaño consuelo, fortaleza y sobre todo paz. ¿De acuerdo? Iniciamos un pontificado que ojalá esté lleno para nosotros de mucha ilusión y de mucha esperanza, sobre todo, ¿no?, por lo que ya hemos podido recoger de las intervenciones del Papa León XIV a lo largo de estos días, ¿vale? Así que mucho ánimo, mucho ánimo. Como Iglesia hay que ahora estar atentos a escuchar la voz del pastor, que no es lo mismo que escuchar lo que dicen, ¿no?, los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Tratad de escuchar la voz del pastor desde su fuente principal, ¿de acuerdo? No los comentarios o las interpretaciones, sobre todo, que se dan dentro del marco, ¿no?, de nuestra historia cotidiana, que ya sabéis que siempre está en gran medida delimitada por el morbo, ¿de acuerdo?, por el hecho de crear polémica, por el hecho en algún momento de plantear facciones, divisiones dentro de la Iglesia. No hay nada más consecuente con lo eclesial que aquello que dijo el Señor en su momento en la última cena, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. ¿De acuerdo? Estamos llamados todos a ser un rebaño en la unidad, en la comunión. No significa unicidad, no significa que todos seamos iguales. Ya sabemos que de algún modo la comunión siempre plantea diversidad, ¿de acuerdo? Pero todos, a pesar de la diversidad, unidos en un mismo sentir, como si tuviéramos un solo corazón y una sola alma, pretendiendo algo que ya el Papa León XIV ha dicho y que hoy de algún modo nos ilumina la palabra de Dios. Queremos ser ese rebaño que pueda, ¿no?, de algún modo ser partícipe de la bienaventuranza eterna, de la salvación, donde estemos todos congregados y donde podamos satisfacer todas y cada una de las necesidades más profundas del corazón del hombre. Como rebaño vamos conducidos a nuestro verdadero redil. ¿Y cuál es nuestro verdadero redil? La participación en la vida eterna junto a Dios. ¿De acuerdo? Así que vamos a pedir especialmente esta gracia particular en este día. ¿De acuerdo? Muy bien, conforme a lo que hemos escuchado hoy en la palabra de este cuarto domingo del tiempo de Pascua, pues evidentemente casi todo el protagonismo se lo lleva el Evangelio, ¿de acuerdo? Yo soy el buen pastor. Pensemos en algo, cada vez que el Señor quiere intentarnos ayudar a comprender cómo debe ser nuestra relación con Dios, el Señor se sirve de diversas figuras, de diversas imágenes.
Hay muchas que hemos escuchado, como la vid y los sarmientos, como el campo de Dios, ¿no? Porque somos de alguna manera nosotros, ¿no? Como el campo en el que Dios trabaja, ¿no? Para producir buen fruto. ¿Me explico? Pues hoy la imagen es esta. Si de alguna manera se resalta el valor de Cristo como el buen pastor, que vamos a reflexionar sobre esa imagen, también de algún modo la Iglesia tiene que apropiarse de algo. Somos su rebaño y por tanto somos ovejas. Y eso también lo tenemos que meditar un poco, ¿de acuerdo? Y cómo a través, ¿no?, de estas dos imágenes, del pastor y su rebaño, pues cómo de algún modo nosotros entendemos, por un lado, ¿no?, nuestra apostolicidad, nuestra misión en la vida de la Iglesia, como cada uno de los, desde el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, ¿no?, de algún modo todos los que ejercemos cualquier tipo de capitalidad, ¿no?, y de protagonismo en la vida de la Iglesia, cómo estamos llamados a reproducir esos sentimientos de Cristo en nuestra relación, ¿no?, de los unos a los otros como pueblo de Dios, en el servicio y la entrega, sabiendo lo que implica, ¿no?, algo que dice el Señor en el Evangelio: os mando como corderos en medio de lobos. No es fácil, no es fácil, pero tenemos que estar atentos para permanecer como rebaño, como pueblo de Dios, de cara de algún modo a conseguir lo que hemos dicho y lo que nos abre hoy la segunda lectura, que es la participación en los bienes eternos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a empezar por eso, por las figuras, por lo que el Evangelio hoy nos transmite. ¿Cuál es lo primero, lo fundamental? Cristo es el buen pastor, el que cuida, protege y acompaña a las ovejas. Ya sabéis que hay muchas familias que tienen en sus casas la Biblia abierta en el Salmo 22, ¿no? Puede ser que haya una telaraña de lado a lado de la... porque no leen más. Pero es uno de esos textos que son maravillosos, ese Salmo, ¿no?, que nos plantea esta imagen, ¿de acuerdo? ¿Recordáis cómo es ese Salmo? El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tu vara y tu cayado me sosiegan. Es precioso este Salmo, deberíamos tenerlo impreso, ¿no?, puesto en algún lugar de nuestras casas para que recordáramos cuáles son esos sentimientos de Dios para con nosotros cuando de algún modo utiliza esa imagen para referirse a su cuidado y a su solicitud para con cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Y no tenemos cualquier pastor. Ya sabéis que el Señor, cuando utiliza esta imagen, él mismo en la palabra, él hace una aclaración: yo soy el buen pastor. No soy un pastor asalariado, que solamente está ahí porque le pagan, pero que no le interesan en absoluto las ovejas, ¿de acuerdo? No soy un pastor que se desentiende de sus ovejas, que no las cuida, que no vela por ellas, que no las protege, que las desconoce. No, yo soy el buen pastor. En la imagen que utiliza el Señor y que de alguna manera hace parte de la concepción del pueblo de Dios dentro de lo que era su escenario cotidiano, pues evidentemente habían muchos rebaños, ¿no?, en tiempos de Jesús. ¿Me explico? Y evidentemente, pues esos rebaños siempre tenían la figura de ese pastor, ¿de acuerdo? Un pastor que estaba ahí para cuidar a sus ovejas. El Señor dice: yo soy el buen pastor porque yo doy la vida por mis ovejas. Porque yo doy la vida por mis ovejas. Porque nosotros comprendemos que Cristo quiso de algún modo alcanzar el favor del pueblo de Dios para que nosotros tuviéramos confianza plena en Él, asumiendo una responsabilidad para con nosotros, que es lo que acabamos de meditar a través de la celebración del Triduo Pascual, que Él ha dado su vida por nosotros. Por tanto, le ha dado validez a que en algún momento yo tenga confianza en la voz de ese pastor, porque no hay amor más grande que quien da la vida. Y Él ha dado su vida por sus ovejas, ¿de acuerdo? Él se ha enfrentado a los lobos, ¿no?, de este mundo, ¿de acuerdo? Y ha preferido perder la vida antes de permitir que nosotros siguiéramos siendo condenados y siguiéramos siendo de alguna manera atormentados y de algún modo, ¿no?, pues asolados, ¿no?,
por los lobos de este mundo. Bueno, concretamente ya sabéis que aquí lo que estamos hablando fundamentalmente es de la presencia del mal, ¿de acuerdo? Él ha dado su vida por nosotros. Entonces podemos darle esa validez, podemos en algún determinado momento nosotros confiar que realmente Cristo, a través de esa acción maravillosa por la cual entregó su vida por nosotros, vamos a decir, pues sí, vamos a permitir que sea el pastor del pueblo de Dios, nuestro pastor, evidentemente, el que nos guía porque se lo ha currado y porque nos ha demostrado a través de esos sentimientos que de algún modo nosotros podemos poner toda nuestra confianza en Él, sabiendo que nuestra confianza nunca va a quedar defraudada, porque sabemos que ese pastor nos va a conducir evidentemente hacia los prados abundantes, ¿no?, de su gracia, hacia las aguas preclaras de la salvación, ¿no?, como dicen algunos himnos, ¿de acuerdo? Él viene a satisfacer las necesidades más apremiantes de sus ovejas y no va a permitir que de alguna manera se pierdan, no va a permitir que se mueran, sino todo lo contrario. Yo soy el buen pastor y he querido darle a mis ovejas vida, y no cualquier vida, vida eterna. Entonces, ¿vamos a confiar en el pastor eterno de las almas? Sí. A mí me hubiera gustado una respuesta estentórea, ¿no? La verdad, sí, ¿no? Nosotros de alguna manera queremos escuchar la voz del pastor eterno de las almas, porque hemos reconocido su amor, porque hemos reconocido realmente que Él nos conoce y sabe de lo que tenemos necesidad. ¿De acuerdo? Ya os lo puedo decir yo, que una oveja, en el sentido, ¿no?, pues de la vida cotidiana, que ya de algún modo ha asociado, ¿no?, a ese pastor, que ese pastor la va a llevar a comer y a beber, esa oveja no escucha o no va detrás de nadie más. Yo hice el intento pragmático, de verdad, yo hice el intento pragmático de eso. Cuando estaba estudiando en Pamplona, estábamos en una ermita donde de vez en cuando pasaba el pastor de esa zona con sus ovejas y nosotros teníamos un campo justo al frente de la ermita en la que vivíamos y a veces aparecía ahí el rebaño, ¿de acuerdo? Y es verdad, ¿no?, que a lo mejor, ¿no?, pues voy a ver, la voy a llamar yo a ver si me hacen caso a mí, ¿no? Yo, ¡oh! Hacía cualquier ruido, estaban las ovejas así, ¿no? Levantaban y ni caso. Y por ahí andaba el pastor, ¿no?, allí con su sombrerito, y de repente cuando se levantaba hacía un ruido específico, no sé, y era impresionante. Se iban todas las ovejas detrás de él. Y él empezaba a caminar y las ovejas detrás. ¡Qué impresionante! No escuchaban la voz de nadie más, solo escuchaban la voz del pastor. ¡Qué frustrante para mí! Que no me escuchen las ovejas. Que a veces eso me pasa ahora, que lo sepáis. A veces me pasa con alguno, que no me escucha. Pero las ovejas escuchan la voz del pastor y se fían de él. ¿Y por qué se han fiado de él? Porque les da la vida. Porque donde va él, ¿qué hay? Pasto, hay agua. ¿Me explico? Dentro del orden natural entendemos que esto es instintivo en las ovejas, pero cuánto más si lo hablamos a la luz del propio misterio de la salvación y de la fe, cuando todos de algún modo reconocemos que Cristo ha dado su vida por nosotros. ¿Cómo no vamos a escuchar su voz? Por eso os he hecho la pregunta, ¿de acuerdo? Y cuando todos me habéis mirado con esa cara de determinación, de decir, sí, yo voy a ser de algún modo, ¿no?, pues voy a seguir al pastor, pues no, eso no es tan así luego en la vida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de algún modo nosotros, cuando ya tenemos que ver, ¿no?, hemos visto la irreprensibilidad, la fuerza y la contundencia del pastor, cuando vemos el rebaño, menudo rebaño. Tenemos vocación de ovejas, pero no somos ovejas, somos cabras. Somos más bien como cabricas, ¿de acuerdo? Somos más bien como cabricas. O sea, nos cuesta
Nos cuesta. De hecho, hoy tendríamos que preguntarnos cuántas veces hemos escuchado voces distintas al Pastor Eterno de las Almas. ¿Cuántas voces hay a nuestro alrededor? ¿Cuántas propuestas? ¿Cuántos caminos se abren delante de nuestros ojos? Evidentemente uno de ellos es el del Señor. El Señor que nos invita a seguir su palabra, a encaminarnos, ¿no?, a la luz de su propio camino, ¿de acuerdo? Pero también hay otras voces que aparecen allí delante de nosotros y que muchas veces nos pierden, ¿de acuerdo? Porque es evidente que cuando en algún momento, en lugar de tener esa confianza plena, ¿no?, en la voz del pastor, queremos actuar de manera bastante autosuficiente, que sería lo propio de una cabra. O sea, si tenemos que de alguna manera ver una comparación, ¿no?, entre una oveja y una cabra, es que la oveja es dócil, es mansa, imagen de la mansedumbre, la oveja. ¿No os dais cuenta que incluso a veces la imagen del mal, la imagen del demonio, está representada por una cabra? ¿Me explico? ¿Por una cabra? Es curioso, porque es evidente, ¿no?, que lo que representa fundamentalmente esa realidad es la ausencia de mansedumbre, es autosuficiencia, es autodeterminación. Es como si una oveja desatendiera la voz del pastor y dijera, pues yo me voy a ir a comer donde yo quiera. ¿Me explico? De hecho es un eslogan que vende muchísimo, ¿de acuerdo? Tú no tienes que depender de nadie. Tú puedes realizar tu vida de manera autosuficiente, nadie tiene que ponerle límites a tu vida ni decirte lo que tienes que hacer. Mientras te van diciendo esto, tú por dentro, sí, te suena. Es algo que como que interiorizamos mucho nosotros como consecuencia de nuestra debilidad, porque la herida ponzoñosa que atraviesa la humanidad es una herida de autosuficiencia y de orgullo, de soberbia. ¿De acuerdo? Por eso tenemos tendencia a ser cabras. Es una tendencia que está presente en nosotros. Y por eso muchas veces no escuchamos las voces de otros. Escuchamos a veces las voces de otros. De alguna manera hay personas, ¿no?, que se encargan de confundir, de generar un poco como de interferencia ante lo que es la voz de Dios manifestada a través de su palabra, manifestada a través de su iglesia, a la que le confió esa tarea de apacentar. ¿De acuerdo? Y por eso se nos vuelven atractivos mensajes, ciertos mensajes, donde en algún determinado momento como que se nos pide caminar por caminos paralelos. ¿De acuerdo? Y aquí todos somos conscientes de ello porque de algún modo estamos sometidos continuamente a ese tipo de influjos. ¿Me explico? Tengo un problema, tengo una dificultad, yo conozco un brujo que te lo va a resolver todo. Y eres capaz de hacer compatible tu experiencia de fe en Dios con un montón de comportamientos que son totalmente contrarios a lo que Dios quiere. Y en la medida que te dejas seducir por esas voces, te vas apartando del rebaño, te vas apartando del redil, y los lobos contentos. Porque cada vez que te expones, cada vez que te vas alejando, cada vez te haces más vulnerable, y al final, cuando te peguen la mordida, no tienes la forma de defenderte. Tened mucho cuidado. Son muchas las voces que actualmente en nuestro mundo plantean de algún modo para nosotros caminos, ¿no?, itinerarios de vida que de algún modo son muy contrarios al querer de un Dios que te ha señalado un camino muy específico, que es el camino de la cruz. Como es un camino poco atrayente, nos dejamos seducir por lo que es atrayente. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante considerar hasta qué punto tú tienes una verdadera confianza plena en el Pastor Eterno de las almas, de tal forma que sepas identificar claramente su voz y te alejes de todo lo que de alguna manera no es correspondiente a la lógica de Cristo.
porque hay que desarrollar esa sensibilidad, ser capaces de identificar lo que proviene de Cristo, lo que proviene de su palabra, lo que proviene de su iglesia. Es importante que en algún momento tengamos esa sensibilidad. ¿De acuerdo? El Papa, León XIV, ha realizado una celebración eucarística con los cardenales el viernes en la mañana, ¿de acuerdo? Donde ha hecho una reflexión en torno a un texto muy específico de Mateo 16, donde se dice donde el Señor hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Esto también es importante en el día de hoy, además porque, bueno, esto es como pan recién salido de la panadería, ¿no? Claro, las primeras palabras del Papa, y que de alguna manera hagan referencia a este Evangelio, donde quizás debemos confrontarnos y preguntarnos: ¿quién es para ti Jesús realmente? ¿Quién es Jesús para ti? Si nosotros logramos identificar a Jesús hoy como el pastor eterno de las almas, como aquel que da su vida hombre, evidentemente eso implicaría para nosotros un grado de adhesión de corazón importante. Por eso la respuesta a esa pregunta es fundamental. ¿Quién es Jesús para ti? Para muchas personas, ¿no?, decía el Papa, Jesús de algún modo es un absurdo. Y ahí es donde vienen las voces contrarias, ¿no?, a lo que de algún modo el Señor estipula y lo que el Señor quiere. Es absurdo, ¿por qué? Porque de algún modo la lógica del mundo es contraria a la lógica de este pastor, ¿de acuerdo? Este pastor quiere que caminemos por un camino, ¿no?, donde de algún modo lo que sea significativo para nosotros sea aprender del pastor la lógica de la donación, de la entrega, de la caridad, del amor, pero el mundo de algún modo se rige por comportamientos y actitudes que son mucho más egoístas, individualistas, que se cierran en la propia carne, que de algún modo nos hacen insensibles ante la realidad, ¿de acuerdo? Hay muchas circunstancias del mundo que atraen tu corazón y que hacen que te aborregues, ¿no?, ante circunstancias que en algún determinado momento se convierten para ti en esclavitud. Y escuchas voces que no tienes que escuchar. Seduce mucho el que en algún momento, ¿no?, para cualquiera de nosotros esos caminos traigan consigo pues muchas satisfacciones de manera inmediata, ¿de acuerdo? Por tanto, digamos, ni siquiera atendemos a la voz del pastor, estamos ahí completamente perdidos. Y eso, hermanos, es lo más en nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos como cayendo en la cierta tentación de dejarnos arrastrar a esa forma de entender la vida. Cuando nos vamos, ¿no?, en esa dirección, al final, diría el Papa, al final todo pierde sentido, ¿de acuerdo? Y cuando nos damos cuenta es cuando ya de algún modo, ¿no?, nuestra condición, ¿no?, nos lleva a darnos cuenta las heridas, los errores, los fracasos que en algún momento llevan a que no tengamos capacidad de reacción. Tened cuidado, mucho cuidado, porque no sabemos escuchar la voz del pastor. Y si tú no escuchas, ¿no os dais cuenta que la gente no escucha? Pero la gente prefiere no escuchar. Es lo más, ¿no? No escuchamos. Y la falta de escucha es lo que hace en algún momento que se produzcan todos esos sufrimientos que vemos a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Ahora, para muchos, dice el Papa, a lo mejor el hecho de pensar en Jesús, ¿no?, pues para muchos genere admiración. ¿Me explico? Admiración es qué majo que es. Qué majo que es. Me acuerdo mucho de algo que me pasó, es una anécdota que suelo contar a veces, ¿no?, sobre esa circunstancia, ¿no?, cuando solamente nosotros vemos las cosas desde fuera, cuando no nos implicamos, nos parecen maravillosas, pero jamás damos pasos hacia adelante en compromiso y en entrega, sino que simplemente decimos, qué bonito. ¿Me explico? Qué bonito. Yo terminé una celebración eucarística dominical, me fui para la sacristía, allí y llega una señora. Padre, qué homilía más bonita ha hecho usted en el día de hoy, qué maravilla, qué profundidad. Y le pregunto yo, ¿y qué fue lo que te quedó de esa homilía? Padre, no me acuerdo de nada, pero era muy bonita. Entonces como que...
Te puede parecer Cristo y todo lo que rodea la vida de Cristo te puede parecer algo maravilloso, ¿de acuerdo? Pero si solo para ti es admiración, siempre vas a nadar por la superficie de esa realidad y nunca te vas a empapar, ¿de acuerdo? Porque Jesucristo no es un personaje histórico al cual podemos admirar por lo que dijo, porque tiene sentido, ¿no? Jesucristo es el Hijo de Dios, el que entregó su vida por ti. Si esa pregunta a ti no te genera una implicación verdadera de corazón y de voluntad, tu vida nunca va a cambiar, se va a quedar siempre igual. Y hermanos, eso pasa mucho en la vida de la Iglesia y en nuestras comunidades. Parece que de alguna manera nos conformamos con realizar acciones externas y formales que nos dan la sensación de que estamos cumpliendo con requerimientos a nivel espiritual. ¿De acuerdo? Pero eso no es lo que significa para nosotros ser ovejas. Por eso tan fácilmente vivimos situaciones de, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como de doble vida, de hipocresía, porque jamás termina de aterrizar en lo profundo del corazón. Cuando Jesús les dijo, ¿no?, a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Señor, unos dicen que eres como los profetas. Sí, a los que nadie escucharon, los profetas no los escucharon. Hablaban en nombre de Dios, después les hicieron, ¿no?, mausoleos, después les rindieron, ¿no?, pero jamás escucharon su voz. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Quién es para ti Jesús? Si tú hoy, a la luz de este cuarto domingo de Pascua, dices yo soy oveja del rebaño de Cristo, ¿cómo no vamos de alguna manera a interpelarnos para darnos cuenta que muchas veces no estamos escuchando la voz del Pastor eterno de las almas y que hacemos lo que nos sale de nuestras narices? Que determinamos en gran medida nuestra vida según nuestra forma de algún modo de evaluar y de tomar decisiones. Es más, hay cosas que nos gustan de Dios y las tomamos, las que no nos gustan, no. Es como ser ovejas a medias. ¿Me explico? Hay momentos en los que, no, eso se llama bipolaridad espiritual. Hay momentos que soy oveja, hay momentos que soy cabra, hay momentos que soy cabra, hay momentos que soy oveja. ¿Y eso a dónde te lleva? No, eso jamás te llevará a un progreso a nivel espiritual. Te va a estancar en sí. Qué difícil es hoy en nuestro mundo plantear que la relación que Dios quiere es una relación de docilidad, de rendirme delante de la presencia del Pastor eterno de las almas. Es un poco lo que nos cuesta. Lo que costaría hoy si pronunciamos este discurso en medio de una juventud que está acostumbrada a entender la vida como voy a hacer lo que me da lo que se me dé la regalada gana. Porque entre menos límites y entre menos condicionamientos tenemos la sensación de que tenemos una libertad más plena, pero ¿la sabemos usar? Cuando te des cuenta, con tus cuernos, ¿me explico?, estarás de algún modo en un precipicio diciendo ¿yo qué hago aquí? ¡Cabra! Porque no sabemos ejercitar de manera responsable y comprometida nuestra libertad si no tenemos al pastor que nos esté guiando, conduciendo, corrigiendo. ¿Me entendéis eso? Somos indóciles, ¿de acuerdo? Entonces, hoy me gustaría, lo digo por mí, hoy me gustaría que todos asumiéramos esa verdad en el corazón. Y que aunque de algún modo estés en una situación bipolar, cabresca, ¿me explico?, con tus resistencias, con yo no creo en esto, yo no acepto esto, aunque estés en esa situación, ojalá que salga un balido, se dice balido, ¿no? ¿Cierto? Las ovejas son balan, ¿no? Sino que salga un balido así, de lo más profundo de tu ser, y que le pidas al Señor, Señor, ten misericordia y compasión de mí, rescátame, alivia el drama de mi libertad no comprometida, rescátame de donde me encuentro en este momento, porque creo que aquí de algún modo todos somos la oveja perdida. Y el pastor, que
que ama a sus ovejas, que conoce a cada una de ellas y que sabe perfectamente que cuando nos perdemos, lo que hace Él es salir en búsqueda de la oveja perdida. El Señor, de algún modo, a través de ese balido que sale de tu corazón, estará dispuesto a llegar a donde estás para poderte levantar, cargarte sobre tus hombros, llevarte al redil y sanarte de todas las heridas que provoca el que en algún determinado momento tengamos una actitud mucho más soberbia e indócil, ¿no? Propia, ¿no? de nuestra tendencia a ser cabras. ¿Se lo podríamos pedir hoy? Sí. Señor, ayúdame, quiero escuchar tu voz, quiero que de alguna manera sentir la sensación de tranquilidad, sosiego y paz del hecho de estar en tu rebaño. ¿Me explico? Y de contemplar los peligros del mundo como cosas que, de algún modo, de las cuales nosotros no nos podemos defender por nosotros mismos, sino que confiamos fundamentalmente en tu fuerza, en tu gracia, en tu cayado, para poder apartar esos lobos que en algún momento no quieren mi bien, de ninguna manera, aunque todo parezca muy... ¿Me explico? Los lobos siempre... ¡Ven! Que aquí es mejor, vente. Y nosotros de alguna manera nos dejamos ir. Que el Señor de algún modo nos ayude a tomar conciencia, a tener necesidad de sacar esos balidos, ¿no? de lo profundo de nuestro ser, que busquen de alguna manera la misericordia y la compasión de Dios y que nos den la certeza clara de que si estamos en el rebaño, que si nos protegemos mutuamente los unos a los otros, conforme a una lógica que es fundamental, el que se manifieste la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas cosas no se podrían de alguna manera corregir? ¿Cuántas cosas no se podrían de algún modo encauzar? ¿Cuántas cosas no se podrían sanar? ¿Cuántas cosas no se podrían regularizar en nuestra propia situación de vida? Si tuviéramos esa confianza y dejáramos que el Señor en algún momento, ¿no? pues irrumpiera de manera contundente en nuestro interior para decirnos: hijo, hija, el camino es por aquí. No te sigas engañando, no te sigas autojustificando. Apártate de lo que te ata, de lo que te condiciona. Camina como rebaño. Y estoy convencido que muchas cosas cambiarían en nuestra vida, en nuestro corazón, y al mismo tiempo serían testimoniales. ¿De acuerdo? Porque un rebaño fuerte, convencido, que de algún modo, ¿no? pues se transforma continuamente por la fuerza y la contundencia de la palabra de su pastor, es un rebaño que puede en algún momento, ¿no? pues darle a esa otra realidad que le rodea, ¿no? le puede dar de alguna manera, pues le puede brindar una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. ¿Queda claro lo que significa ser oveja? Sí, clarísimo. ¿De acuerdo? Y acordaos de lo que os he dicho. Ser oveja no es atractivo a los ojos del mundo. ¿Me explico? ¿Que tú vas a hacer lo que te diga la iglesia? Te están lavando el cerebro, que lo sepas. Bueno. ¿Y quiénes? Los curas. Estos pastores os lavan el cerebro y no os permiten obrar con la libertad que deseáis. La iglesia, menudo chiringuito se han montado. El Papa Leo. Eso te lo va a decir el mundo. Y va a ser atractivo el mensaje, porque ya sabéis que en el momento en el que os pongáis en docilidad plena a la iglesia, vuestra vida se va a complicar. Porque cuando el Señor toca todos y cada uno de los elementos que hacen parte de nuestra existencia, donde nosotros nos hemos afianzado, donde nos hemos acomodado, y la iglesia te diga: no, eso no es así, el camino es por aquí. Entonces ya vas a intentar sacar un y no te sale.
No te salen balidos. Yo no sé qué hacen las cabras. No sé. Las cabras te toman. Eso. Las cabras te topan, dicen por aquí. Pues no sé. Pero no te va a salir un balido, te va a salir resistencia. ¿De acuerdo? Y es algo que de algún modo, repito, nos pasa a todos. No es una cuestión que tengamos que señalar, esto es por este es por... No, nos pasa a todos. Repito, porque la fuerza del mundo tiende de alguna manera a afirmarnos en nuestra propia voluntad. ¿De acuerdo? Y Jesucristo quiere que confiemos en ser dóciles a la manifestación de sus proyectos de salvación para con nosotros. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí. A la luz de esto, que es lo que nos ilumina el Evangelio, y donde de algún modo la confianza en Jesús por ser una sola cosa con Dios, sabiendo que Dios lo que quiere siempre es lo mejor para nosotros, se nos presentan dos lecturas. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y la del libro del Apocalipsis. ¿De acuerdo? Esta lectura del libro de los Hechos nos recuerda el primer viaje apostólico de Pablo, ¿de acuerdo? Cuando junto con el que se encuentra en ese momento, que es Bernabé, ¿no? Pues llegan a la región de Asia Menor, actual Turquía, ¿de acuerdo? Y pasan de un puerto, Derbe, hasta Antioquía de Pisidia, ¿de acuerdo? Que es el lugar donde tiene el escenario donde se desarrolla hoy la palabra de Dios. Llegan un fin de semana, llegan para un sabbat, y allí de algún modo pues hablan a los judíos de este acontecimiento. Queda una expectación, ¿no? Al siguiente pasa una semana y a la siguiente semana pues llega a un montón de gente, ¿no? Inquietos por las enseñanzas que salían de los labios de Pablo y Bernabé. Ellos están asumiendo una tarea. ¿Cuál es la tarea? Anunciar y proclamar que Cristo es el Mesías y el Hijo de Dios. Lo están haciendo en las sinagogas, ¿de acuerdo? Para que los judíos se abran a esa salvación que llevan siglos esperando, ¿de acuerdo? Pero cuando testimonian de qué tipo de salvación estamos hablando y cuando irrumpe, ¿no?, la lógica de la cruz, ¿me explico? Cuando irrumpe de algún modo la lógica del amor entendido como entrega, cuando de algún modo esa realidad está llamada a transformar el corazón de los hijos de Dios, de estos judíos llamados a la salvación, de repente hay una resistencia. ¿Me explico? Sale la polaridad cabresca, ¿no?, de aquellos que en ese aspecto, ese mensaje, incluía para ellos un cambio de vida que no estaban dispuestos a asumir. Entonces, como consecuencia de eso, pues nos viene bien la imagen. Chocaban frontalmente contra los apóstoles, ¿de acuerdo? Los insultaban, en fin, un signo que ha estado presente siempre en la vida de la Iglesia cuando la Iglesia ha encarnado su misión. ¿Me explico? De hacer un llamado para que todos de algún modo sigamos las palabras del Pastor eterno de las almas. ¿Me explico? Y ahí vemos la resistencia, la dureza del corazón. Hasta el punto que ellos mismos de alguna manera dijeron: mira, vinimos a transmitiros a vosotros la palabra de salvación, no la habéis querido acoger, os habéis cerrado y endurecido de corazón. Seguramente todo esto ha pasado para que se cumpla la voluntad del Señor, que no seáis vosotros, sino los gentiles, los no judíos, los que puedan escuchar este mensaje, los que puedan recibir esta gracia. Y habían un montón de gentiles, ¿no?, un montón de extranjeros, vamos a decirlo así, que al escuchar que Dios tenía compasión y misericordia de ellos, y lo único que les pedía a ellos era que se arrepintieran y que creyeran en Jesús, pues ellos de algún modo se llenaron de alegría ante este mensaje, porque su experiencia de sufrimiento eran los ninguneados, eran los que en algún determinado momento no tenían esperanza, de repente encuentran una respuesta. Han sufrido las consecuencias de ser un pueblo disperso, un pueblo que no tenía de alguna manera una orientación, que no tenía un pastor, y de repente viene uno que ha entregado su vida por ellos. ¿Cuál crees que fue la actitud de ellos? Apertura, docilidad, y como consecuencia de esa apertura vino la gracia de Dios sobre ellos. ¿De acuerdo? Y termina diciendo el libro de los Hechos de los Apóstoles que como consecuencia de toda esta realidad, de todo esto que está pasando, se está viviendo en Antioquía de Pisidia, salen dos bandos. ¿Me explico? Los judíos que convencen a las mujeres importantes de la ciudad para que
arremetan y juzguen y condenen la actividad de Pablo y Bernabé y al final los expulsan de aquel territorio. ¿Me explico? Mientras que cuando ellos se fueron, ¿no?, los que se quedaron y habían aceptado esta buena noticia, quedaron llenos de la alegría y del don del Espíritu Santo. ¿Acaso no nos damos cuenta, a través de estas lecturas, que la docilidad cuesta al principio, pero luego produce un efecto de sosiego y de tranquilidad en el corazón? Que luego produce fruto, mientras que la terquedad, la obstinación, ¿no?, parece que nos da una satisfacción enorme cuando la reafirmamos, pero luego a largo plazo produce un efecto nocivo en nosotros, nos vuelve personas agrias, porque la resistencia en sí misma no produce buenos frutos. Sacamos lo peor de nosotros mismos cuando nos defendemos de lo que aparentemente condiciona nuestra libertad absoluta. Y eso no es un bien. En cambio, la paz que produce la docilidad sí de algún modo nos permite descansar, porque el que obedece nunca se equivoca. Deberíamos, yo se lo podría plantear a un niño. ¿No me explico? A ver, ven para acá tú. ¿Cómo te llamas tú? Pepito. Bueno, Pepito, ven para acá. Vamos a hacer un trato esta semana. Esta semana vas a intentar ser obediente a todo lo que te pidan tus padres. ¿A todo? ¿A todo? Sí, a todo lo que te pidan tus padres. Sé dócil. Confía que tus padres siempre quieren lo mejor para ti. Siempre quieren lo mejor para ti, aunque tú muchas veces no lo entiendas. Aunque a ti te parezca que el bien es otra cosa. Tú obedece a tus papás. Después de una semana, ¿cómo sería el ambiente de esa familia? ¿Qué efecto produciría en el entorno de la familia el hecho de que hubiese esa docilidad? Padre, ni me lo imagino. ¿Qué produciría? Produciría una enorme paz, una enorme comunión. ¿De acuerdo? Y lo contrario, ¿qué pasa cuando los hijos de alguna manera son indóciles, se resisten, son desobedientes, ¿no?, a la primera, a la segunda, a la tercera? ¿No os dais cuenta qué efecto produce en la realidad? Produce tensión, desasosiego. Es más, cuando hay indocilidad, digamos, entre los padres, terminan discutiendo los padres. Casi siempre. Se produce de alguna manera mucha tensión, lo que reproduce la defensa de la autonomía. Casi siempre de algún modo eleva nuestro orgullo, eleva de alguna manera nuestra prepotencia. Por eso normalmente nunca se produce un buen fruto, ¿vale? Y nosotros estamos llamados, repito, llamados a la docilidad. Por eso hay que entender que en el ámbito de la vida de fe y en la relación con Dios no podemos hablar de una libertad absoluta. Pero es que tú le concederías a uno de tus hijos una libertad absoluta, teniendo en cuenta que conocemos el alcance de su vulnerabilidad y su fragilidad. ¿Tú dejarías que un niño tomara sus propias decisiones? Que haga lo que quiera. Que construya su libertad. Es que aquí las que son madres o los que son padres ni se les ocurriría. Y cuando como consecuencia, ¿no?, de la pugna y del pulso que produce la resistencia propia, porque nos damos cuenta de ello, ¿no? Todos aquí hemos sido adolescentes y jóvenes. ¿Me explico? O que yo como la Virgen, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué va? Aquí yo veo el perfil cabresco de muchos que le hicieron la vida imposible a sus padres en la adolescencia y juventud. Empezando por mí, evidentemente. Es una etapa difícil, porque precisamente se evidencia
esta resistencia en nuestra humanidad? Padre, pues adolescentes, jóvenes y adultos ahora, porque también somos bastante indóciles nosotros. ¿Pero me habéis entendido esto? ¿Cuál es la garantía de esta docilidad? Os he dicho que cuesta a corto plazo, de manera inmediata es difícil, pero garantiza un buen fruto a largo plazo. ¿De qué nos habla el libro del Apocalipsis? De esa garantía, a fin de cuentas. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Cuando contemplamos la imagen del reino de Dios en el Apocalipsis de San Juan. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Estos son los que han venido de la gran tribulación. Por tanto, ¿cómo es la obediencia y la docilidad? ¿No recordáis eso que dice la carta a los Hebreos? Cristo aprendió sufriendo a obedecer. No os preocupéis, que yo tampoco aspiro a que en algún momento, ¿no? Nuestra sensación es, sí, Padre, qué maravilloso, todo lo que nos dicen, lo vamos a hacer todo. No, yo soy consciente de nuestra limitación y de nuestra resistencia. Si la experimento yo, ¿cómo no voy a ser consciente de ello? ¿De acuerdo? Hay una tribulación, hay una purificación que se produce en la búsqueda de la docilidad. ¿A quién le cuesta aquí la obediencia? No sé, o sea, pongamos ejemplos. Hay que de alguna manera entender lo necesaria que es para nosotros la participación en la Eucaristía. ¿Me explico? Por tanto, en algún momento la Iglesia, viendo esa necesidad como madre y maestra en la escuela de la fe, ha puesto unos mandamientos de la Iglesia en el que se incluye que hay que ir a misa, y perdón que lo diga así, mínimo los domingos y fiestas de guardar. Y apenas recibimos nosotros el concepto de que hay que ir a misa, ¿por qué? Y de verdad, tengo que ir a mí, Padre, ¿es fiesta de guardar para ir o no ir a misa? ¿Toca ir? ¿De verdad? Oh, las cosas que a mí me dan risa, yo me divierto, ¿no? Padre, ¿y si voy a misa el miércoles tengo que ir el domingo? ¿De verdad? ¿No es la misma? Y estoy hablando de un aspecto concreto. Y llegamos a la dichosa misa. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. ¿Cuándo se va a acabar esto, por Dios? Y como vayas a la luz, hay algunos que, ¿a dónde van a misa? A la luz. ¿De verdad tenemos que ir allá? ¿No hay misas más cortas? Una pareja me decía, Padre, no venimos a misa. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos dicen que no. Que mucho lío, ¿no? Mucho lío ahí. Fijaos en algo tan necesario para nosotros. Venimos escuchando el discurso del pan de vida en las ferias del tiempo de Pascua, hablando de lo importante que es el sacramento eucarístico para nosotros. Ahora que los niños están recibiendo la primera comunión, muchos tendrán celebraciones de primera comunión seguramente durante este mes de mayo, y que nosotros como Iglesia de alguna manera no tengamos claro la fuerza y la contundencia y lo que es el valor de lo que es la Eucaristía, ¿me explico? Para que estemos en esa resistencia continua y en esa especie de lucha interior por ir o no ir a misa. ¿Os dais cuenta de la resistencia? Por no hablar de todos los temas que podríamos hablar a nivel moral. De todo lo que nos dice el Señor. Es por ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? O las cosas que exigen en nosotros que renunciemos a nuestra propia voluntad. Mira, tienes que hacer esto. Si yo ya tenía lo que iba a hacer yo. La indocilidad es una de las experiencias más cercanas que tenemos todos los que estamos aquí. Y deberíamos darnos cuenta
ser plenamente conscientes lo que nos cuesta bajar la cabeza y obedecer ante alguien que quiere nuestro bien. Yo alguna vez hablé con mis padres, sobre todo con mi madre, ¿qué tal razón tenías tú? Y siento mucho haberte puesto en tantas situaciones comprometidas donde en algún momento seguramente tú sufrías como consecuencia de mi insensatez, de todas las veces que al final hice lo que a mí se me dio la regalada gana. Porque cuando ese sufrimiento se da, ¿sabe? Porque aquí hay muchos que son padres y sufren estas circunstancias. ¿Cómo es posible que mis hijos no comprendan el amor que les tengo? ¿Os podéis imaginar al pastor eterno de las almas contemplando la realidad del corazón de cada uno de nosotros? ¿Cuánto os he amado? ¿Cuánto he entregado mi vida por ellos? Y aún así, ¿no termináis de fiaros? ¿No termináis de confiar en mi palabra? ¿Y cuál es el premio? Estos son los que blanquearon sus vestiduras con la sangre del Cordero. Ya sabéis que ante la imposibilidad de ser dóciles por nosotros mismos, necesitamos que el Señor nos ayude. ¿No recordáis esto que el Señor dijo? Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso en vuestras almas. ¿Queréis ser ovejas? Necesitamos ir necesitamos ir a través de la mansedumbre de Cristo. Hay que aprender a ser ovejas. No me gustaría que alguien aquí saliera aquí con la sensación, sí, eso de ovejas soy yo. ¿De verdad? ¿Te crees tan dócil? Necesitas de alguna manera, ¿no?, vivir una escuela de docilidad, una escuela que solamente de algún modo podemos aprobar si de algún modo convertimos a Jesús en nuestro Maestro, porque Jesús fue el que vino a obedecer. A obedecer. ¿Os cuento una anécdota? Sí. ¿Sabéis cómo se empieza el proceso de beatificación y de canonización de cualquier persona en la Iglesia? No se empieza por las obras que ha hecho, por la resonancia que tiene, ¿no?, a nivel eclesial, por los hechos sobrenaturales que acompañaron su vida. Hay una primera pregunta que se hace el dicasterio, que de alguna manera estudia la causa de beatificación y canonización de los santos de la Iglesia. Y lo primero que se pregunta es, ¿ha obedecido? ¿Ha obedecido a la Iglesia? ¿A lo que le han pedido? Una vez llegó aquí una persona que tenía dones y gracias sobrenaturales. Padre, el Señor me habla y me pide que usted haga esto. Así yo, uy. Entonces le digo yo, pues muy bien, está muy bien, con una grabación, ¿no?, de una especie de experiencia mística donde el Señor decía, dile al Padre Francisco, algo así, ¿no? Estas cosas que muy bien, vamos a hacer una cosa, vamos a llevarle este cassette y vamos a ir los dos, vamos a presentarnos donde el obispo y lo que el obispo diga es lo que voy a hacer yo. Se quedó mirándome a los ojos y me dijo, qué poca obediencia tienes a lo que el Señor te dice. Y me convertí en su enemigo, solo por pedir un gesto de docilidad a la Iglesia, que es la que tiene que discernir todas las circunstancias de vida sobrenatural que suceden en la vida de la Iglesia. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis lo que quiero decir? El demonio no puede obedecer. Repetidmelo. El demonio no puede obedecer. No le puede. La obediencia no le sale al maligno. Puede disfrazarse de ángel de luz, puede hacer milagros delante de vuestros ojos, pero el demonio no puede ser obediente. Solo la mansedumbre y la obediencia reflejan lo que realmente es de Dios. Por eso la prueba de la Iglesia institucional es una prueba que a todos nos pone a parir. A todos.
Y solo cuando entendemos la magnitud, ¿no?, de lo que implica el hecho de la docilidad, ¿no?, dentro del ámbito de lo que es la realidad de la vida de la Iglesia, es lo que en algún momento nos permite, en mi opinión, tener un discernimiento claro de lo que es conforme a Dios. Porque Cristo aprendió sufriendo a obedecer. Y ahí es donde está, de algún modo, como os he dicho, el que se produzca el buen fruto. Y el buen fruto de la obediencia es lo que hemos contemplado. ¿De qué se preocupan los santos del cielo? De nada. Nada. Y están recibiendo todo lo que les planifica, todo lo que les da vida, todo. ¿Por qué? Porque obedecieron, porque siguieron la voz del pastor. Y están donde el pastor está. ¿Acaso no queremos eso? Pues vamos a pedir esa gracia especial. Y yo sé que de alguna manera a veces, repito, es muy incómodo, ¿no?, caminar nuestra vida dentro del ámbito de la docilidad. ¿De acuerdo? Preguntaos la última vez que tuvisteis una dirección espiritual, una confesión, cuando el cura os dijo, mira, yo creo que lo que tenéis que hacer es esto. Y después, o que a lo mejor estemos en una homilía y que a lo mejor hablemos de una circunstancia que toca tu corazón y dices, es verdad, esto que me está diciendo la Iglesia es lo que tengo que hacer. Pidamos esa gracia especial y hoy especialmente pidamos que de alguna manera también todos, curiosamente todos tenemos que obedecer. ¿Me explico? Todos tenemos a alguien por encima. ¿Me explico? Todos siempre tenemos a alguien por encima. A todos nos toca, que a lo mejor a veces tenemos una iniciativa aquí en el santuario, vamos a hacer, y a lo mejor viene el vicario y le dice, no. Y nos toca agachar la cabeza. No, docilidad. Y el vicario tiene su obispo. Y el obispo tiene el obispo tiene al Papa. Y el Papa tiene a Cristo. No sé. Porque alguien decir, claro, el Papa, ¿no? El Papa hará lo que le salga. No. El Papa también tendrá que expresar su docilidad. Yo me imagino, ¿no?, ahora que hemos sido testigos, ¿no?, de este acontecimiento en la elección del papado, lo que significa para esa persona irse colocando sus vestiduras papales, ¿no?, en este salón, ya como todos han estado ahí investigando lo que sucede en el cónclave, el salón de las lágrimas, donde ellos, ¿por qué le llaman el salón de las lágrimas? Madre mía, ¿por qué será? Porque en el fondo el peso es muy grande, ¿no? Una responsabilidad de hacer presente a Cristo en la tierra, ¿no? Eso tiene que ser algo sobrecogedor. Y yo veía, ¿no?, al Papa León emocionado, pues claro, no le salieron lágrimas de milagro, pues la tenía aquí. Ahí, y ser consciente, ¿no? Ser consciente ante esa realidad que lo que le pide fundamentalmente el Señor es ser dócil al Espíritu Santo. ¿Me explico? Ser dócil a la voluntad de Dios para llevar a cabo el cumplimiento de esa tarea. Esa obediencia es la más exigente, porque es la que proviene de la gracia misma. No sé si me entendéis. Todos estamos llamados a obedecer. De hecho, hay un momento en el que dice la palabra de Dios, sed sumisos unos a otros con amor cristiano. Y yo me pregunto, ¿nos obedecemos mutuamente? Cariño, ve al médico que eso no está bien. ¿Os suena esto? Lo tercos que somos, lo testarudos que somos. Cuando alguien nos pide algo que es muy sensato y a nosotros nos da igual, pones siempre tu nariz, ¿no? Me explico, por delante. Somos indóciles. Somos indóciles. Y defensivos. Si alguien nos corrige, si alguien nos pone a hacer algo, pidamos esa gracia especial y encomendemos especialmente para que el pastor eterno de las almas, que es pastor porque fue obediente, ¿de acuerdo?, porque se le ocurrió, que Él nos ayude a que tengamos esa docilidad en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Docilidad a los planes de Dios en nuestra vida. Cada vez que de algún modo vencemos
vencemos la resistencia del orgullo, de la prepotencia, creo que alcanzamos una victoria maravillosa dentro del ámbito de la vida en Dios. Así que mucho ánimo en esa tarea, porque os queda un tramo de gran tribulación. Es así. Estos son los que vienen de la gran tribulación, pero han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. El Señor os ayudará. Si confiáis en Él, el Señor os ayudará a que tengáis ese corazón manso y humilde como el de una oveja. ¿De acuerdo? Y cariño, digo, sed obedientes al Señor y sed obedientes unos a otros, ¿eh? Pedid esa gracia, ¿de acuerdo? Pedid esa gracia porque, madre mía, ¿cómo está el patio? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, ahora y siempre, por los siglos de los